Buenas tardes. La charla, como ustedes pueden ver en el folleto, dice cuidado crítico en geriatría, pero realmente lo que quiero es exponer geriatría en cuidado crítico, ¿cierto? No es venir a contarles cosas de cómo es la fisiología del paciente anciano crítico, sino más bien por qué es necesario que se tenga un geriatra en las unidades de cuidado crítico. ¿Por qué es importante este tema? Más o menos el 50% de los pacientes que se hospitalizan en las unidades de cuidado crítico a nivel mundial son mayores de 65 años y hasta el 13% de esa población son mayores de 80 años, recordando el envejecimiento poblacional que se está dando, que hace que cada vez los ancianos, digamos, demanden más servicios de salud y sobre todo más servicios de cuidado crítico. Hay algunos estudios que plantean que hasta el 20% de las admisiones a las unidades de cuidado crítico son pacientes mayores de 80 años, y ustedes saben que los ancianos son una población heterogénea que por ende tiene diferentes predictores y diferentes pronósticos, aun cuando tienen el mismo grupo etario, como les voy a mostrar. Y algo que quizás es muy importante y quiero hacer mucho énfasis es lo del cambio del paradigma. Digamos que hasta hace más o menos 10 años las unidades de cuidado crítico siempre propendían por mejorar o impactar en mortalidad, y realmente incluso los mismos intensivistas están cambiando la perspectiva y cada vez se dan cuenta que lo importante no es mortalidad, porque es que finalmente en una unidad de cuidado crítico es muy difícil usted poder lograr eso, sino que lo que se busca es que los pacientes que salgan funcionales por lo menos durante el primer año. Como se ve acá, digamos que esta es la pirámide de los desenlaces en los pacientes ancianos en cuidado crítico. Inicialmente tenemos un paciente que está críticamente enfermo, digamos los mayores de 80 años, que vemos que no todos son aceptados en las unidades de cuidado intensivo, aún tengan los criterios para el ingreso. Generalmente se dice que más o menos un 60-70% de los pacientes ni siquiera llegan a la unidad de cuidado intensivo y muchas veces solamente se tienen en cuenta la edad, no tienen ningún otro factores de pronóstico. De esos pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, más o menos el 15 al 25% se mueren durante la estancia, sobre todo en los mayores de 80 años. De aquellos que logran sobrevivir y que salen de la unidad y van a pasar al egreso hospitalario, salen a sala general, solamente el 45% de los pacientes logran llegar a sala general, es decir, la mayoría de los pacientes se van a morir durante la estancia en cuidado crítico. A su vez, de esos pacientes que salen del hospital, más o menos el 70% ya van a estar muertos al primer año. Entonces vemos que hasta este punto realmente el grupo de pacientes ancianos con patologías críticamente agudas no van a sobrevivir al primer año, y aún peor, solamente 1 de cada 4 de esos pacientes van a tener un buen desenlace funcional cuando se encuentran al primer año. Si ustedes hacen cuenta, se dan cuenta que realmente no todos los pacientes ancianos salen con buena funcionalidad, a pesar de que hay algunos que pueden resultar vivos. Entonces digamos que es en este punto donde tiene que ver que el geriatra en las unidades de cuidado intensivo tiene que empezar a impactar en lo que tiene que ver con rehabilitación, incluso desde que el paciente ingresa con una patología crítica. Vemos en este cuadro básicamente cómo se comporta la discapacidad tanto en actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y discapacidad en movilidad. Vemos que más o menos luego los primeros 6 meses de la enfermedad índice de los pacientes que salen, hasta un 97% según algunos estudios pueden tener algún tipo de discapacidad en actividades de vida diaria. En actividades de la vida instrumental vemos que más o menos a los 3 meses a 2 años hasta la mitad de esos pacientes todavía pueden quedar con un grado de deterioro. Y discapacidad en la movilidad, hasta un 87% de los pacientes que se han hecho seguimiento en el primer año tras egreso de la unidad de cuidado intensivo tienen discapacidad en la movilidad. Les repito, ¿cierto? Realmente para geriatría posiblemente la mortalidad no va a ser tan importante si esto no se acompaña de un buen desenlace funcional. Entonces lo que yo quiero mostrarles cómo se pueden impactar los desenlaces funcionales en las unidades de cuidado intensivo. Aquí, digamos en números, ¿cierto? Vemos los predictores de desenlaces en los pacientes ancianos que ingresan a cuidado intensivo. Esos son variables que se hacen tanto a mortalidad o a mala situación funcional tras el alta. Vemos que siempre, o digamos que generalmente, los intensivistas siempre nos muestran que lo que más impacta la mortalidad, ¿qué es? La edad del paciente al ingreso y la severidad de la patología con la que ingresa. Digamos que algunos ponen el Apache 2, aquí ponen el ASAPS 3, que es otro puntaje pronóstico, pero vemos que cada vez se da más importancia a lo que tiene que ver con funcionalidad, con sarcopenia y con estado nutricional como predictores independientes de desenlace en la población geriátrica.
En los predictores de desenlaces, aquí les quería mostrar básicamente esto. Digamos que estos 4 son los predictores que recientemente se han visto que tienen más impacto en los pacientes, que son necesidad de ventilación mecánica, la presencia de sepsis, el Apache 2, pero cada vez toma más fuerza la fragilidad como un predictor de resultados. Y como ustedes saben, generalmente los puntajes de riesgo Apache 2, SAPS, nunca tienen en cuenta la fragilidad y es un concepto que está muy mal definido para los especialistas que no son de geriatría. Y la razón es muy sencilla, porque la fragilidad se convierte en un determinante tan importante de pronóstico. Si nosotros recordamos, con el envejecimiento fisiológico, puede haber algún grado de declinación de funcionalidad orgánico, sobre todo en riñones y sobre todo en pulmón, que generalmente son dentro de las cosas más importantes o que más se afectan a los pacientes críticamente enfermos. Sobre todo los pacientes que están sépticos, vemos que hacen muy fácilmente lesión renal aguda. Esto lo que va a hacer es básicamente llevar a un estado de vulnerabilidad que, si se suma a un paciente que ya tiene de base disminución de reserva funcional y alteración de la homeostasis, esto aumenta el riesgo de muerte. Si lo vemos desde el punto de vista geriátrico, esto básicamente es la definición que nosotros conocemos de fragilidad. Eso es lo que explica por qué cada vez la fragilidad va cogiendo más fuerza dentro de la unidad de cuidado intensivo. Y de hecho es lo que algunos han propuesto, que si los ancianos ya tienen de base un aumento del riesgo de muerte, pues si realmente sí hay un beneficio de la unidad de cuidado intensivo, porque finalmente les va a ir mal. Realmente esto, digamos, apenas está empezando a estudiar, y lo que uno tiene que tener claro es que uno tiene que saber identificar, idealmente desde el servicio de urgencias, que es generalmente donde llegan estos pacientes, qué pacientes se benefician de la unidad de cuidado intensivo, qué pacientes no se van a beneficiar de entrada para hacerles solamente manejo paliativo, o qué pacientes están en ese punto intermedio donde se necesita la rehabilitación del geriatra. La población del anciano en UCI, digamos que no es solamente tener en cuenta la enfermedad por la que llegó, sino que hay que tener en cuenta esto. ¿Qué predisponentes tiene el paciente? ¿Cierto? El anciano, si es frágil, tiene ya una limitación funcional, una discapacidad previa. El precipitante que generalmente va a ser la enfermedad aguda que lo lleva a la unidad de cuidado intensivo, y sobre todo esto, los perpetuadores. En cuidado crítico, los perpetuadores más importantes, ¿cuáles van a ser? La presencia de delirium, la inmovilidad, que son síndromes geriátricos, ¿cierto?, que empeoran el pronóstico, y que lo que se debe tratar es evitar que aparezcan, o por lo menos rehabilitarlos adecuadamente durante la patología crítica. Cada vez digamos, se sabe más que la rehabilitación tiene que ser de forma precoz, adaptada a la estabilidad clínica que tenga el paciente, que uno no puede esperar a que el paciente salga a servicio sala general para empezar a mirar si el paciente se rehabilita o no. Realmente la rehabilitación tendría que empezarse en las primeras 72 horas si el paciente lo permite. Digamos que están así, que de hecho se han propuesto cuatro perfiles de paciente anciano con patología clínica, que son los pacientes ancianos libres de discapacidad, los dependientes de hospital. Este concepto, que digamos una traducción al español todavía no está muy clara, pero sería como los enfermos críticamente crónicos, o crónicamente críticos, perdón, que son esos pacientes que después de 2 a 4 semanas de estar en la unidad de cuidado intensivo todavía no se han logrado desmontar de la ventilación mecánica, que si bien la fase aguda ya se superó parcialmente, todavía no se ha logrado desmontar de las medidas de cuidado crítico. Y por último quedan los pacientes que son sobrevivientes severamente discapacitados. Como les decía, esto muestra la heterogeneidad del paciente, pero sobre todo muestra es esto, que es que en el anciano los desenlaces no dependen solamente de qué lo lleva a la unidad, sino depende de cómo venía el paciente. ¿Qué es lo que se conoce actualmente como las trayectorias de enfermedad en el paciente crítico? Es decir, no solamente depende de la patología, es que se infartó y llegó con un KILIP-4, es que el paciente llegó con un choque séptico, sino que depende del paciente qué traía de base y cómo va a ser capaz de defenderse de esa lesión. Aquí está lo que les mencionaba, si la población en UCI es una anciana, es un paciente especial, pues obviamente requiere un enfoque especial. Si nosotros dividimos los pacientes en estos 3 grupos, vemos que en el primer grupo son los pacientes que tienen baja carga de comorbilidad, poca o ninguna discapacidad y que van a salir posiblemente bien al alta hospitalaria y se comportan como un paciente joven. En estos pacientes, digamos que no habría necesidad de intervención de geriatría. O está el otro extremo, que son los pacientes que ya son discapacitados, llegan extremadamente mal a la unidad de cuidado intensivo, que uno sabe que se van a morir, o si no se mueren van a quedar peor de discapacitados. En estos pacientes tampoco se necesita un geriatra. Es en el grupo de la mitad, en este grupo donde son ancianos autónomos previos al ingreso, que tienen un fenotipo de fragilidad,
y que salen con una discapacidad. Esos pacientes son los que realmente uno tiene que hacer una tamización adecuada para poderlos intervenir y poder impactar realmente en los desenlaces. Esta gráfica, digamos que es la que resume un poco esto que les acabé de mencionar. Ustedes ven aquí en gris el enfoque tradicional de la unidad de cuidado intensivo y de los intensivistas, donde ellos solamente tienen en cuenta para los puntajes pronósticos la fisiología de la enfermedad crítica, SAPS-3 Apache, las comorbilidades que tiene el paciente y finalmente tienen unos desenlaces tradicionales que solamente son la muerte. ¿Qué es lo que se ha venido viendo? Que es que también usted tiene que tener en cuenta incluso el estado previo a la hospitalización, sobre todo desde el punto de vista de fragilidad y discapacidad, interactuando con toda la estancia hospitalaria y cambiar los desenlaces que se miden. Si usted en geriatría en UCI a todos los pacientes o todos los estudios los va a tomar en mortalidad, posiblemente no va a ser capaz de bajar mortalidad. Pero si usted ya empieza a tomar otras cosas, por ejemplo, el paciente al año, ¿cómo está? ¿Está con alguna discapacidad? ¿El paciente se está moviendo? ¿El paciente llegó a su estado de funcionalidad? Ahí es donde realmente hay que empezar a impactar. Aquí básicamente muestro un cuadro donde vemos que realmente el cuidado intensivo y la geriatría no son extremos, sino que podrían tener muchas cosas en común, que es quizás lo que uno algunas veces ve, que muchas veces geriatría y unidad de cuidado intensivo como que chocan y realmente no se articulan de forma clara, cuando vemos que realmente tienen mucho en común. Digamos que tanto el intensivista como el geriatra son los pacientes que son las especialidades que por un lado tienen más contacto posiblemente con pacientes que están en más riesgo de morir. El cuidado crítico porque llega el paciente con patología aguda, el geriatra por obvias razones, son las especialidades que más contacto podrían tener con la familia y quizás son las especialidades en las cuales la mayoría de las veces tienen que tomar decisiones difíciles. El paciente se va a intubar o no se va a intubar, el paciente se le va a dar soporte ventilatorio o no se le va a dar soporte ventilatorio, el paciente va para cuidado paliativo o cuidado curativo. Entonces mire que realmente la articulación sería mucho más fácil si nosotros tenemos en cuenta estos puntos, digamos ver las convergencias y no ver las divergencias en las dos especialidades. Aquí es donde llega porque es importante hacer la valoración geriátrica multidimensional en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál ha sido una de las grandes dificultades? Que es que realmente no hay casi estudios de valoración geriátrica multidimensional en cuidado crítico y generalmente lo que se tiene son los ejemplos o los modelos que se toman en otras especialidades, en cardiología, en ortopedia, en las unidades de cuidado agudo que hacen más referencias a las unidades de urgencias, que quizás es de donde se están tomando los modelos o los protocolos para poderlos aplicar. Con base en esto, digamos que en el Hospital Santa Sofía realizamos un protocolo de valoración geriátrica multidimensional en el paciente críticamente enfermo para empezar a mirar si realmente esto sí impacta, como dicen algunos estudios, y sobre todo poder mirar qué pacientes son los que realmente se van a beneficiar de una unidad de cuidado intensivo para no llevar allí pacientes que cuando salgan finalmente van a terminar peor de cómo ingresaron. Entonces uno que tiene que tener en cuenta cuál es el impacto de la evaluación geriátrica multidimensional en UCI, a quién se le debe realizar, qué dominios se deben evaluar y cómo se deben evaluar esos dominios. Como les digo, el impacto realmente de evaluación geriátrica multidimensional en UCI todavía no está muy bien dilucidado, pero se empieza a extrapolar de las unidades de cuidado crítico agudo. Sabemos que la evaluación geriátrica multidimensional en paciente hospitalizado en sala general realmente impacta en disminución del riesgo de discapacidad y hace que los pacientes salgan con mayor probabilidad a sus hogares que quedarse en una unidad de larga estancia. Además de que han logrado disminuir el impacto sobre todo en prevalencia de incidencia de delirium, reducción de admisión hospitalaria, pero como les digo, pues los datos en UCI no son escasos. Con esta tabla solamente quiero mostrar que esto es un metaanálisis en el cual se trató de evidenciar los 5 componentes de las unidades de cuidado agudo, cómo impactan en desenlace en geriatría. Vemos que si vemos el tamaño del efecto, que cuando es positivo quiere decir que les va mejor al grupo que tuvo evaluación geriátrica multidimensional en las ACE, vemos que generalmente impacta en todos los desenlaces de forma positiva, algunos impactando más que otros. Digamos que esos son los modelos que uno tiene que tratar de implementar en las unidades de cuidado crítico. ¿Quiénes serían los candidatos para esta valoración geriátrica multidimensional? Las indicaciones generales siempre son mayores de 70 años, algún tipo de problema complejo o presencia de discapacidad,
evitar el uso en pacientes con mal pronóstico, con mínimo potencial rehabilitatorio o ancianos con marcada inestabilidad fisiológica. Digamos que esta inestabilidad fisiológica vuelve y juega, ¿cierto?, el choque que siempre ha habido, que los pacientes de cuidado crítico pues no se beneficiarían de eso cuando vemos que esto no es tan cierto. Lo otro que se ha propuesto es que si el anciano es frágil, es sarcopénico, tiene una discapacidad de empeoramiento de un anterior, también debería tener una evaluación geriátrica multidimensional. Aquí está, de forma resumida, el protocolo que se está empezando a implementar en la unidad de cuidado intensivo. Digamos que realmente esto sería más para los servicios de urgencias, porque es que finalmente si el paciente ya llega intubado a la unidad de cuidado intensivo, es muy difícil usted llegar y decir, no, quitémosle el tubo y dejémoslo morir, ¿cierto? Pero entonces digamos que lo que está tratando de ver es valorar esto en urgencias y sobre todo en las primeras 24 horas cuando el paciente ingresa a la unidad. ¿Para quién sería la evaluación geriátrica multidimensional? Todo paciente mayor de 65 años con patología aguda y probabilidad de requerir manejo hospitalario en UCI o unidad de cuidado intermedio. ¿Por qué 65 años? Realmente la mayoría de los estudios de cuidado agudo se han hecho en este grupo poblacional, no solamente en los mayores de 70 años. Si no cumple con esos requisitos, pues no se aplica el protocolo, y si se lo cumple, se aplica evaluación geriátrica multidimensional en urgencias o en las primeras horas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Generalmente tiene que ser en pacientes o que no estén con ventilación mecánica o que tengan familiares que puedan dar la información, ¿cierto? ¿Qué dominios se deben evaluar? Capacidad funcional con índice de CAT o índice de Lawton, si se evalúan las básicas o las instrumentales. Cognición y delirium con la prueba de las 4A, ¿cierto?, que tiene en cuenta tanto AMT, atención, estado de alerta y si tiene alteración o curso fluctuante. Si tiene alguno de estos puntajes positivos, se aplican los criterios CAM y aquí ya se elabora si tiene realmente es un delirium, un trastorno cognitivo de base. Fragilidad se mide con fenotipo de fragilidad de Fried. La movilidad, digamos que se evalúa casi que diario, se mide si el paciente tiene estabilidad para sentarse, si lo logra, si está estable cuando se pone de pie o si es capaz de caminar. De hecho, en la unidad lo que estamos propendiendo es disminuir la cantidad de sedación que se dan los pacientes que están ventilados, se busca más o menos un RAS de 0 más 1 y se empiezan a poner a caminar incluso con la ventilación mecánica. La idea es con unos arnés, por tiempo no traje los videos, se les ayudó con la terapeuta física para que ellos incluso con el ventilador empiecen a caminar y evitar que hagan ese desacondicionamiento, que es finalmente, sobre todo la sarcopenia y el desacondicionamiento muscular, más los medicamentos, lo que lleva a esos pacientes que son los pacientes crónicamente críticos, que son pacientes que ya les resolvió el edema pulmonar, el infarto, el choque, pero que todavía, como están tan sarcopénicos, no han sido capaces de desmontarse de la ventilación mecánica. Se hace valoración mini nutricional. En la unidad de cuidado intensivo de Santa Sofía contamos con nutricionistas solamente para las unidades y que hace todo lo que tiene que ver con cálculo de calorías, proteínas y la nutrición específica. Le hace valoración diaria a los pacientes. Comorbilidad por índice de Charlson y la polifarmacia se mediría con criterios stop-start. Como les digo, en este momento tenemos en curso 2 estudios valorando específicamente eso, desenlace de la nutrición en UCI, de los desenlaces o pronóstico en pacientes con malnutrición versus los pacientes que están bien nutridos en ancianos en UCI y valoración a 1 año de cómo les va a los pacientes según la prevalencia y discapacidad cuando ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Quiero terminar la presentación con este dibujo, que es una editorial que salió hace más o menos 1 año en JACS, ¿cierto?, que muestra que realmente la geriatría, si somos súper especialistas, ¿cierto? Vemos que podemos estar en cualquier contexto del cuidado del anciano, consulta externa, rehabilitación, unidades o en conjunto con otras especialidades, pero sobre todo quería mostrarles esto. Geriatría va más allá de solamente estar en consulta externa, geriatría tiene que estar de forma hospitalaria. ¿Por qué? Porque es que finalmente los pacientes se discapacitan más cuando ingresan a las unidades de cuidado intensivo. De hecho, la idea de las unidades de cuidado agudo surgió cuando se dieron cuenta que los pacientes que ingresan a un hospital salían mucho peor de lo que habían ingresado y que había que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Tener eso, grupos interdisciplinarios en los cuales un geriatra, digamos, sea el que coordine todas estas intervenciones para que el paciente no se discapacite. ¿Cuáles son los mensajes para llevar? Primero, se debe esperar y más que esperar estar preparados para un aumento en el número de pacientes ancianos en la UCI. Digamos que también vamos a tener una ola plateada, como lo mencionan algunos en las unidades de cuidado intensivo, donde cada vez va a ser más frecuente que lleguen los ancianos.
que ya no solamente tenemos un paciente críticamente enfermo, que de por sí ya es un paciente complejo, sino que a eso se le tiene que agregar digamos, la complejidad del paciente que tiene algún síndrome geriátrico o de un anciano frágil, que siempre es necesaria la presencia de geriatras hospitalarios y sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, y que el enfoque del cuidado intensivo, por fortuna de nosotros, ya empezó a cambiar y ya no solamente nos importa que el paciente salga extubado y vivo, sino que el paciente salga funcional después de un año. Y la invitación a Manizales, muchas gracias.